Continuar, vamos a ver qué escuela dominical estamos viendo ahorita, que es tema la deidad de Cristo. Comenzamos a ver o a hablar sobre que Cristo es Dios, amén. Aprendimos, para hacer un repaso rápido, porque no me va a dar el tiempo, aprendimos ya tiempo atrás, que la Biblia declara a Cristo como Dios, ¿okay? Dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo, ¿ok? Entonces, aprendimos que la Biblia lo declara, pero también comenzamos a ver o a aprender esta verdad o esta deidad de Cristo, no solamente porque la Biblia lo declara, sino porque también la Biblia manifiesta que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo tienen atributos, y como estamos viendo la deidad de Cristo, lo estamos aplicando al Hijo. El Hijo tiene atributos que solamente Dios, solamente el Padre o el Todopoderoso y un ser divino, que es Cristo, es Dios, puede tener. ¿Qué es un atributo? Bueno, aprendimos ya tiempo atrás, es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Aprendimos también, hemos aprendido dos atributos. Vamos a ver, ¿quién recuerda cuáles son? Ok, número uno, aprendimos su atributo de santo. Ok, ese atributo usted y yo lo debemos imitar. Usted y yo lo podemos tener no como Cristo o el Padre, porque ellos son santos en perfección. En Él dice la Biblia que no hizo pecado, no tuvo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nosotros no somos santos como ellos, pero debemos imitar su caminar acá en la tierra, ¿no? Usted y yo debemos tratar todos los días de ser más santos, estar apartados del pecado. También aprendimos otro segundo atributo que lo terminamos de ver la semana pasada. ¿Quién recuerda? Omnipotente, ¿ok? Hablamos que Jesús y el Padre y el Espíritu son todopoderosos, y lo apliqué a la vida del creyente en el poder que actúa en nosotros. Y es importante, hermanos, que podamos entender que los atributos de Dios, o que si estos atributos no estuvieran escritos, escuche bien, estos no dejarían de existir, pero están para que nosotros conozcamos más a aquel que murió por nosotros. Y quiero explicar eso. Si la Biblia no dijera que Cristo no es todopoderoso, esto no invalidaría el poder de Cristo. No sé si me explico. La Biblia no lo dice para que sea real, sino para que usted y yo conozcamos más a aquel que murió por nosotros. Por ejemplo, hay personas que no creen en la Trinidad, pero el que ellos no crean no quiere decir que eso sea irreal o que no exista. Nuestra falta de fe no invalida la persona de Dios. Amén. Aprendimos o hemos visto estos atributos para que usted y yo estemos confiados de aquel que va delante de nosotros. No es lo mismo que usted y a mí nos digan que nos va a acompañar un grupo policial, ¿verdad? A un lugar, mire, va a ir escoltado por 4 personas, va a entrar en un barrio peligroso, dicen allí, van a ir 4 escoltas armados en una camioneta blindada. ¿Cómo iría usted? No, tranquilo. Pero si usted le dice, mira, te va a acompañar Ireiber y Santiago, van a ir a un barrio peligroso, vas a llevar nada, no tienes ningún tipo de seguridad, y usted va a tener miedo. ¿Por qué? Porque usted sabe que la persona que lo acompaña son personas valientes, pero no tienen ciertas cosas que esos 4 escoltas puedan tener. Bueno, los atributos están, hermanos, para que usted conozca al que va adelante. Mire, los atributos están para que usted admire, usted y yo admiremos al Dios en el cual creemos, un Dios sublime, hermanos, un Dios maravilloso. Y también para que usted y yo hablemos de Él con seguridad. Yo de verdad, hermanos, no puedo a veces ver creyentes que hablan con desconfianza del que lo salvó. ¿Verdad? No, bueno, yo creo en Jesús. ¿Y por qué tú crees en Jesús? Porque yo voy a la iglesia. No, hermano, usted debe manifestar con amor y valentía a la persona que usted ama. Y para decir, como dijo el apóstol Pablo, no vaya ya en 2 Timoteo 1 versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, cuando usted y yo vamos conociendo la persona del Hijo, la persona del Padre y del Espíritu, usted puede decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Amén. Mire, y todo cristiano en cualquier circunstancia que vive, usted debe recordar que usted ha creído en un Dios diferente. Mire, que usted y yo hemos creído en un Dios vivo, en un Dios, hermanos, que provee, en un Dios, hermanos, que suple, en un Dios magnífico, en un Dios que nos llena de gozo, un Dios que transforma. Y usted pueda decir con confianza, yo sé a quién he creído. Y es tremendo, hermanos, porque
Toda secta tiene que conocer al que ellos siguen. Y usted ve los santeros, las personas que practican o creen en Dios, ellos conocen a esos santos, hermanos, pero esos santos no hacen nada por ellos. Son santos de madera, ¿ok? No tienen poder, pero ellos lo conocen porque ellos lo aman. Pero quiero poder hablar a partir de hoy de un tercer atributo que vamos a ver en el Padre y en el Hijo. Y este atributo, hermanos, es de la omnisciencia. Yo le pido que vaya a su Biblia al Salmo 147, versículo 5, por favor. Y este tema de la deidad de Cristo no se trata, hermanos, de tenerlo o verlo para creer lo que otros creen, no, hermanos. Se trata de creer porque tengo la certeza de en quién he creído, ¿ok? Vaya a Salmo 147, versículo 5. Mire, esta doctrina no se trata de creer porque otros creen. Bueno, no, yo creo en la deidad de Cristo porque en la iglesia creen. Si usted, hermano, estuviese hoy presente o usted tuviese un examen de la deidad de Cristo, porque usted respondería con confianza, porque otros creen o porque usted lo cree. Y eso es importante porque un creyente, hermanos, que cree porque otros lo creen, es un creyente sin base, sin raíz, y un creyente, hermanos, que fácilmente se va a alejar de los caminos del Señor. Mire, es mejor que usted y yo tengamos estemos conscientes de quién hemos creído, por qué servimos, por qué venimos a la iglesia y por qué hacemos lo que hacemos. Y es por Dios, hermano, a crear imágenes por personas, por compañerismo, porque eso pasa, hermano. ¿Ok? Cuando esté en Salmo 147, versículo 5, me da un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra de Dios, déjenme llegar yo allá. Salmo capítulo 147, versículo 5. Dice, grande, ¿qué dice, hermano? Es el Señor nuestro, y de mucho, ahí habla de su omnipotencia. Pero la segunda parte del versículo nos dice, y su entendimiento, ¿qué dice, hermano? Es infinito. Primer punto, la palabra omnisciencia, para que usted sepa, no la vaya a buscar en la concordancia bíblica del teléfono, no aparece en las escrituras, ¿ok? La palabra omnisciencia, a diferencia de la palabra omnipotente, lo pudimos encontrar en muchos versículos, pero la palabra omnisciencia, hermanos, no aparece escrita literalmente en las escrituras. Pero el que no aparezca una palabra no quiere decir que no creamos en eso o que no haya una enseñanza sobre eso. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia no habla del reggaetón. Si usted encuentra la palabra reggaetón en la Biblia, yo le invito a un buen restaurante, ¿ok? En la Biblia, hermano, usted no va a encontrar la palabra merengue. No, ¿por qué no enseñamos el merengue? No, pastor, porque la Biblia no dice nada del merengue. En la Biblia, hermanos, no vamos a encontrar nada sobre el pantalón, ¿ok? Es otra cultura. En la Biblia, hermanos, no vamos a encontrar nada sobre estas definiciones de generaciones. No, bueno, este es un mensaje para la generación Z. Este es un mensaje para la generación de cristal. No, hermanos, no existe. Pero sí vemos referencias que enseñan sobre ese tema. Y cuando buscamos o hablamos de la omnisciencia, es importante entender que es el conocimiento macro o el pleno conocimiento que tiene una persona. Cuando vemos la palabra omnisciencia, viene del latín omnis, que significa todo, ¿ok? ¿Qué significa la palabra omnis? Todo. Y usted le puede poner potente, todopoderoso, y en este caso ciencia, ¿ok? O en el latín entis, que significa que sabe. Cuando usted une omnis sensi en el latín, quiere decir todo lo sabe, ¿ok? Y hoy voy a aprovechar este tema porque yo creo que las madres tienen el atributo divino de Dios. Hermanos, todo lo sabe. De verdad, yo no sé si a usted le ha pasado que usted le dice, mira, busca esto en esa parte del closet, y no está. ¿Hay aquí algún hombre que le ha pasado esto, hermano? Y te va y dice, no está. Hermano, yo en mi casa, ¿verdad? No como esposo, mi esposa me dice, me favor, búscame esto. Y yo le digo, amor, no está. Hermano, y de verdad, uno busca con detenimiento. Mire, y uno busca y revisa y levanta la cajita. Y entonces a veces mi esposa me dice, si lo encuentro, ¿qué me vas a dar? Y no, cuando me dice eso, hermano, digo, no, yo voy otra vez. Pero regreso, hermano, y a la segunda tampoco lo encuentro. ¿Sabe? A veces pareciera que tuviesen este poder. A veces también, aunque uno lo crea, una madre sabe todo de su hijo sin que él se lo diga. Así que si tú eres hijo, no te sorprendes que tu mamá te pregunte, ¿cómo estás?
Porque a veces el hijo, uno como hijo, es ingenuo y no dice, para saber, para chismear. No, porque Dios sabe que hiciste algo malo, pero te está dando la oportunidad de que tú le digas. Así que, hijo que está presente, si tu mamá te pregunta en algún momento cómo está todo, dile la verdad, porque ya lo sabe, ¿ok? Y si estás casado, o esposo que estás acá, tu esposo también lo sabe todo, ¿ok? Por si acaso. Cuando hablamos de la omnisciencia, entonces esta palabra no aparece en la Biblia, pero la Real Academia la ha definido como conocimiento de todas las cosas, ¿ok? El diccionario bíblico lo define como, o la omnisciencia se refiere a un conocimiento infinito que abarca todo lo que ha sido, es y será, incluyendo los pensamientos y acciones de todos los seres. En el mundo, cuando hablan de omnisciencia, también se lo atribuyen solamente a Dios, pero dicen conocimiento de todas las cosas, es saber de todo. Y es importante que usted entienda, el ser humano sabe un poco de todo, amén, pero Dios sabe todo de todo. Esa es la diferencia entre el ser humano, que conoce, tiene cierto conocimiento, y voy a explicar algunas cosas más adelante, a diferencia de Dios. Usted puede saber un poco de todo, amén. ¿Quién sabe acá de medicina? Un poco. Levante la mano, ¿quién sabe de medicina? Usted lo puede recetar. ¿Quién sabe, hermanos, de, no sé, de pediatría? ¿Okay? Va a una rama de la medicina. ¿Quién sabe, hermanos, de herrería? ¿Okay? ¿Quién sabe de carpintería? Y usted va a ir por ahí descartando, bueno, no sé de esto, no sé de aquello, pero la diferencia entre el ser humano en cuanto al saber algo es que el ser humano sabe un poco de todo, y a veces no sabemos un poco de todo tampoco, pero Dios sabe todo de todo. Y también, hermanos, cuando hablamos de la omnisciencia definida en un diccionario bíblico, es que Él conoce o abarca todo lo que ha sido, ¿ok? Cuando dice que Dios es omnisciente, hermanos, Dios sabe todo lo que ha sido. No hay nada que se le haya olvidado como a nosotros. Dios es todopoderoso para saber todo lo que ha sido desde la creación del mundo, todo lo que es, ¿ok? Dios está al tanto, hermanos, de lo que estamos acá sentados. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y voy a hablar de eso más adelante. Mire, Dios sabe lo que usted está pensando hacer y tal vez no lo haga, porque luego dice lo que ha sido, lo que es y lo que será. También en esta definición dice allí que está incluido los pensamientos y acciones de todos los seres. Hermanos, Dios sabe lo que usted va a hacer al salir de la iglesia. Dios sabe, escuche bien, lo que usted planea hacer, aunque no lo haga. Por eso el salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Mire, Dios sabe cuando hay intenciones de pecados que no logramos hacer, pero Dios sabe que tuvo esa intención. No sé si me explico. Entonces, la omnisciencia, una definición rápida, lo puedo definir así, es el atributo que se le da a Dios como el pleno conocimiento de todo, ¿ok? Pleno conocimiento de todo. Si usted le dice Dios es omnisciente, es que tiene un pleno conocimiento de qué, hermanos? De todo. Ciencia, acciones, palabras, pasado, presente y futuro. Nada se escapa del conocimiento de Dios. Este atributo, hermanos, dentro de las congregaciones a veces es puesto en el olvido por la realidad del mismo. ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos más en que mi Dios sea todopoderoso. ¿Quién cree eso, hermano? ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos bendiga. No, bueno, yo quiero que Dios me dé esto. Y Dios tiene el poder. Mire, estamos orando por nuestro terreno. ¿Quién está orando por eso, hermano? Mire, hermano, de verdad Dios está abriendo unas puertas tremendas. El pastor va a dar otras informaciones. Pero estamos en un paso, hermanos, de fe, creyendo en un Dios todopoderoso. Amén. A veces queremos muchas cosas de Dios y nos recordamos de algunos atributos, pero, hermanos, olvidamos este atributo de Dios, y es que Él conoce todo, hermano. Cuando hablamos de la omnisciencia, es que Él conoce todo lo posible. Cuando usted se sienta en la mañana y dice, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Será que voy a Maiquetía? ¿Será que hago aquello? Y al final no hacemos nada. ¿A alguien le ha pasado así? Usted piensa pero no hace nada. O a veces pensamos y no hacemos nada. Bueno, Dios conoce todo lo posible. Todas las posibilidades que usted pueda pensar que existan, Dios las conoce. Hermanos, Dios conoce todo lo real, todo lo que acontece. Dios
tiene un conocimiento previo de que antes que suceda. Dios, hermanos, conoce todos los eventos y todas las criaturas. Yo quiero que usted sepa, hermanos, que Dios conoce a cada persona, a cada animal. Hermanos, Él conoce del pasado, del presente y del futuro. Mire, Él está en un perfecto conocimiento de cada detalle de la vida de todo ser, en el cielo, en la tierra y hasta en el infierno. Yo quiero que usted sepa que Dios tiene pleno conocimiento de los cristianos. Amén. Y a veces usted y yo andamos por ahí como, pensando que Dios no sabe, ¿no? Dios me escondo de Dios. No, hermano, Dios, si conoce al diablo, no nos va a conocer a nosotros. Hermanos, ¿qué le dijo Dios a Satanás en Job? ¿De dónde vienes? ¿Usted cree que era una pregunta por desconocimiento? No. ¿Usted cree que Dios ahí vino, en palabras venezolanas, chamo, ¿dónde estaba? A veces yo le digo a los jóvenes, ¿de dónde vienes? Y Dios le hace esa pregunta no porque Él no sabía, hermanos, sino Él estaba mostrando su soberanía y le está diciendo, tú tienes el permiso porque yo te lo doy. Hermanos, Dios está en conocimiento del mismo diablo. Eso quiere decir que Dios está en conocimiento de las acciones del inconverso como del creyente. Miren, cuando hablamos de la omnisciencia, escuche bien, es que nada escapa de su atención. A veces pensamos que Dios no nos presta atención. ¿Alguien ha pensado eso, hermano? Oye, yo oro, pastor, yo le pido a Dios, estoy clamando fervientemente, pero yo siento que Dios no me presta atención. No, hermanos, Dios tiene el conocimiento de su oración como la de mi hermano en Cristo. A veces, cuando hablamos de la omnisciencia, hermano, es que nada se le puede ocultar. Y voy a aprovechar estos temas que vienen porque voy a hablar de los pecados ocultos. Quiero hablar de este tema a través de esta escuela dominical de la omnisciencia. Hermanos, porque cuando hay una iglesia madura, los pecados no son manifiestos porque tenemos temor por testimonio, pero hay un pecado oculto que afecta la obra de Dios, el cual escondemos y hace daño a la iglesia, a la familia y a la congregación de Dios. No sé si me explico, pero ahí está el cristiano inconsciente de que Dios todo lo sabe. Miren, hermanos, en un grupo tan grande de nuestra iglesia que nos sentamos los domingos, podemos decir que tal vez un 20% de miembros cristianos tienen batallas con pecados ocultos, aunque su vida de testimonio sea intachable. Y aunque el pastor no lo sepa, yo quiero en esta escuela dominical decirle, Dios lo sabe. Mira, hermanos, cuando hablamos de la omnisciencia es que su conocimiento es perfecto. Cuando hablamos de la omnisciencia es que Él nunca se equivoca. Cuando hablamos de la omnisciencia es que a Él nada se le olvida. ¿A quién se le olvida la esposa, hermano? Mira, yo a veces pongo el teléfono en el televisor y paso 2 horas buscándolo. Y tengo 28, me dice cuando llegue Calé. Para no decir la edad. Hermanos, pero a veces usted y yo tenemos una mente corta y pensamos que Dios es igual que nosotros. No, Dios se le olvidó castigarle. No, hermano, Dios no se le olvidó castigarle. Dios tuvo misericordia y le dio otra oportunidad. No, a Dios se le olvidó lo que yo hice en el pasado. Mira, Dios, yo me escondí como Adán y Eva en los arbustos, hermano. No hay arbusto tan grande que pueda ocultar nuestro pecado delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de la omnisciencia, estamos conscientes que nada escapa de su atención. Él tiene un conocimiento perfecto, Él nunca se equivoca y nunca, hermanos, pasa por alto nada. Dios es detallista porque Él tiene un pleno conocimiento de todo. Quiero que vaya, por favor, a Isaías. Voy a hablar el día de hoy de la omnisciencia del Padre, la semana que viene de la omnisciencia del Hijo y la siguiente semana, si el Señor lo permite, cómo aplica este principio al cristiano, porque quiero hablar, como le dije, de raíces ocultas en el corazón del creyente. Quiero hablar, hermanos, de espinos que crecen en el corazón del creyente y no los cortamos pensando que nada va a pasar. Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40. Cuando usted llame un fuerte amén, vamos a leer desde el versículo, vamos a ir leyéndolo paulatinamente porque voy explicando algunas cosas. Isaías capítulo 40, versículo 12, por favor. Vamos a leer primero el versículo 12, sí. Versículo 12 de Isaías 40. Acá, hermanos, Isaías 40, no sé si usted tiene su letra en negrilla arriba, está hablando de la grandeza de Dios. Y Dios está tratando con su pueblo en Isaías 40. En el versículo 1 le dice, vos que decías, das voces, y yo respondí. En el versículo 6, perdón, dice, o en el 1, ya va, déjame un segundito por acá. Sí, en el 1.
Dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice ¿quién? Vuestro Dios. Y Dios comienza a describir su persona a su pueblo. Luego, en el versículo 11 el versículo 9, hasta el 10 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí Jehová el Señor vendrá ¿con qué? Con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastora, y comienza a hablar de Cristo, como pastora apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Está hablando, hermanos, de la persona de Dios, de lo que Dios iba a hacer con Israel. Pero en el versículo 12 comienza a hablar de Dios como todopoderoso, como un Dios grande, un Dios magno. Y podemos decir, hermanos, que tal conocimiento de Dios lo describimos como dijo el rey David cuando dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cuando comenzamos a ver la omnisciencia de Dios, es un conocimiento tan alto, hermanos, que usted y yo no lo podemos comprender. Pero en Isaías 40:12, leo ahí, dice: ¿quién midió las aguas con qué? Con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collaba. Acá en Isaías 40:12 el Señor manifiesta su ciencia, su conocimiento, y acá se jacta de su poder por la creación. Él le dice: mira, ¿quién puede tomar las aguas en las palmas de su mano? Y obviamente no es que Dios es un Dios gigante. Estaba leyendo algunas cosas, a veces hay personas que se imaginan a Dios como un ser gigante, porque para que le quepa todo el agua, hermanos, en la mano. No, está hablando y está haciendo referencia, está usando dialecto humano para expresar su persona. Pero él dice ahí, hermanos, ¿quién tomó el agua en su mano? Mire, cuando acá Dios habla, estamos viendo, ¿cómo le puedo decir? Estamos contemplando su autoridad sobre toda la creación. Él se está jactando, hermano. Él dice: yo creé todo. No sé si me estoy explicando. Mira, yo lo hice todo. Hermanos, contemplamos un conocimiento real, porque dice el versículo 12: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿No sabe que es difícil sacar el polvo de la casa? Las madres que están acá, saben, mire, usted por más que limpie, siempre hay ¿qué? Polvo. Y usted puede, hermanos, pasar un trapito, y si el aparato es negro, 2 segundos después vuelve a aparecer polvo. Y usted ya a veces decimos: ¿dónde sale tanto polvo? Porque hay tanto polvo. Bueno, Dios me dice, hermano, que Él puede juntar todo el polvo. Él tiene un conocimiento tan grande, hermano, que nada se escapa de su mano. Y no solamente habla sobre el polvo. Vaya por favor a Mateo 10:29, dejo un marcalibros en Isaías. Mateo capítulo 10, versículo 29, para que usted vea el conocimiento tan grande que tiene nuestro Dios. Mateo capítulo 10, versículo 29, por favor. Con esta ya me da un fuerte amén. Mateo 10, 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos, ¿qué dice él? Cae a tierra sin vuestro Padre. Está diciendo: mira, muere una avecita y eso no pasa sin que Dios lo sepa. Él tiene el pleno conocimiento. Pero el versículo 30 ahora comienza a hablar de nosotros y dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mire, Dios está manifestando conocimientos grandes y mínimos del ser humano. Él dice: mira, yo conozco todo, que sé hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Hermanos, si a veces cristianos, escuche bien, cristianos, queremos llevar una doble vida pensando que Dios no está en conocimiento. Hermanos, si Él conoce cuántos cabellos tenemos, no va a conocer lo que hay en nuestro corazón, hermano. Mire, si Dios puede juntar todo el polvo, ¿no puede Dios, hermanos, saber lo que usted y yo estamos pensando hacer? Algunas veces el cristiano se engaña y dice: no lo hice, pastor, pero lo pensó y Dios lo supo. No, pastor, yo no pequé porque yo no accioné, pero usted lo meditó, usted lo planificó o lo planificamos, hermanos,
pecamos porque Dios tuvo todo el conocimiento en todo momento de lo que pensamos y de lo que planeamos, aunque no lo hicimos. Y a veces el cristiano, hermano, como creyente nos engañamos. No, yo no peco, pastor, yo no peco, pero a veces me pienso unas cosas que me provoca agarrar, hermano, usted pecó delante de Dios, porque Dios conoce nuestras acciones. Mira el versículo 13, sigo leyendo allí en Isaías, regrese allá, Isaías 40:13, dice, y acá hace una pregunta que no hace falta responder, ¿ok? Él dice allí, el 13, ¿quién enseñó al espíritu de qué? De Jehová, o le aconsejó enseñándole. Mire, acá el Señor está diciendo o expresa la ausencia de un maestro en su vida. Toda persona, para aprender o tener algún tipo de conocimiento, necesita algo. ¿Qué necesita? Un maestro. Aunque a veces el maestro no es una persona, recibimos conocimiento por las experiencias. Amén. Usted sabe ya que usted no puede pasar por ahí porque en una oportunidad se cayó. Mire, en una actividad de jóvenes, Josué tenía a Aarón y él iba pasando por una parte que estábamos ahí y se cayó. Gracias a Dios no le pasó nada ni a él ni al niño. Pero ahora yo estoy seguro que Josué, estábamos en la ruta y vamos caminando y él tiene otra vez al niño y había agua. ¿Usted qué cree que hizo Josué? Me equivoco. ¿Qué cree usted? Dice, nada, primero no, hermano, iba a pasar por el agua otra vez. y yo le digo, no pases por ahí, le dije, porque acuérdate que ya tuviste un pequeño accidente. Y a veces, hermano, bueno, los aprendizajes que tenemos no son a través de personas, sino de experiencias. Pero usted y yo necesitamos que alguien nos enseñe. Por eso es que usted manda a sus hijos a la escuela, por eso es que usted enseña a sus hijos los principios de la palabra de Dios. Y todos nuestros conocimientos han sido pasados de generación a generación. Mire las recetas de la familia. No, que la hallaca de mi mamá. Pero esa hallaca era de su abuela. Eso fue un conocimiento pasado. Por ejemplo, en nuestro hogar, en mi familia, el quesillo que todos hemos querido aprender es el de mi mamá. Y el único que lo hace, hermano, es mi hermano Eva. De verdad, mi hermana, y hacen, quedan sabrosos, pero usted sabe algo cuando yo le digo que no es la receta. Usted me entiende, ¿verdad? Bueno, Dios hace una pregunta acá y le dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Acá Dios está exaltando, hermanos, la ausencia de alguien que le enseñara. Dice Romanos 11:34, no vaya allá por cuestión del tiempo, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Esto es, hermanos, una pregunta retórica, escuche bien, pues puesta más que para que el oyente piense una respuesta, reflexione un conocimiento amplio. Ahí Dios está diciendo, ¿quién me enseñó? Hermanos, y a veces usted y yo queremos enseñar al Señor, decirle, bueno, Señor, estoy aquí, estoy allá, hermano, pero Dios, dice el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Y a veces estamos usted y yo, hermano, diciendo al Señor que así no son las cosas, y Dios te dice, pero ¿quién me enseñó a mí? Y a veces está ahí el hermano en Cristo, Señor, pero así no es, y nos vuelve a preguntar, pero ¿quién me enseñó a mí? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el conocimiento de Dios es un conocimiento pleno. En el versículo 14, seguimos leyendo, por favor, dice, ¿a quién pidió qué, hermanos? Consejo para ser avisado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? Y esa palabra allí, ciencia, hermanos, quiere decir conocimiento, ¿ok? Y él dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró senda de la prudencia? Dios está diciendo acá, nadie me ha enseñado a mí porque yo todo lo sé. Está hablando del Dios Padre. Pero en el versículo 26, por favor, del mismo 40, dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él sabe, ¿qué más dice, hermano? Y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 28. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó que, hermanos, los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, mira lo que dice, hermano, no hay quien lo alcanza. Acá Dios está exaltando su omnisciencia. Estuve investigando un poco sobre lo que es el coeficiente intelectual, ¿ok? Y se ha determinado por rangos. Por ejemplo, voy a mencionar 5 hombres que se consideran con el coeficiente intelectual más alto.
Va del 0, algunos lo tienen en 140, algunos lo tienen en 160. Cuando pasan los 160, hermanos, es un genio, ¿ok? El primero, no, aunque otros tienen mayor coeficiente, pero el primero es Stephen Hawking, ¿ok? Él tuvo un coeficiente intelectual de 160, hermano. El hombre fue un genio, ¿ok? El segundo, Kim Un-jong, ¿ok? Repita conmigo, Kim Un-jong. Él tuvo un coeficiente, hermanos, de 210. Hermanos, si Stephen Hawking tenía 160 y el hombre un cráneo, ahora imagínense este hombre, Kim Un-jong, con 210. Ustedes, hermanos, usted y yo a veces tenemos 50 y vamos a ir batallando por la cosa. Otro hombre tuvo 170 llamado Paul Allen, otro tuvo 192 llamado Rick Rosser. Hermanos, pero estos hombres, aunque pasaron un test estandarizado para decir, mira, este es su conocimiento, hermanos, Salmos 147, versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, no hay hombre alguno que pueda tener el conocimiento suficiente para saber lo que Dios sabe. Mire, el hombre quiere meter la creación en su mente, y hermanos, ni Stephen Hawking ni Kim Jong, hermanos, ningún hombre puede tener el suficiente conocimiento para entender la creación, un diseño inteligente y decir, eso fue por una explosión. No, hermanos, no es suficiente, porque dice la Biblia que el conocimiento de nuestro Dios, dice allí, es infinito, hermanos. Y dice Hebreos, vaya por favor a Hebreos 4:13. Hebreos 4, versículo 13. Como le dije, no va a encontrar la palabra omnisciente, pero sí va a encontrar términos, ¿ok?, que hablen sobre el que lo sabe todo. Hebreos 4:13, le dije 4:13, ¿cierto? Hebreos 4:13, por favor. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está diciendo, hermanos, todo está desnudo delante de Dios. Él tiene el conocimiento de todo. Y sabe, yo creo que esta mañana, que usted se lleve esto para culminar, aunque Él sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Mire, ni la oscuridad de la noche, ni las cortinas más cerradas, ni la mazmorra más profunda pueden ocultar a los pecadores de los ojos de la omnisciencia. Escuche bien, hermanos, los árboles del jardín no pueden ocultar a Adán y a Eva. Ningún ojo humano vio a Caín asesinar a su hermano, pero su creador fue testigo de su crimen. Hermanos, Sara pudo haberse reído detrás en su tienda, y aunque nadie la vio y la oyó, Dios estuvo allí con su conocimiento. Hermanos, Acán robó un lingote. Para el hombre fue imposible ver ese pecado, pero Dios estaba allí con su omnisciencia. Hermanos, David se esforzó mucho por ocultar su pecado, mató a Urias, hermanos, él tomó una posición para defender su pecado, pero escuche bien, no hay ser humano que pueda ocultarse de la omnisciencia del Todopoderoso. Y yo quiero decirle esta mañana, escuche bien, hermano, que para Dios no hay nada oculto que esté presente en nuestras vidas. No nos engañemos, hermano. A veces el cristiano tiene, y como cristianos tenemos una vida de testimonio intachable. No, pastor, es que yo tengo un testimonio intachable. Pero vamos al corazón, que es lo que afecta a la obra de Dios. Vamos, hermanos, a lo oculto y entender que dice en Números 32:23, sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Hermanos, cuando hablamos de la omnisciencia, es mejor tener temor, porque sabemos que Dios está conmigo, a tener temor de seres humanos que no nos ven. Mira, hermanos, como le dije, usted puede ocultarse en la cueva más profunda, pero ahí Dios va a descubrir su pecado y mi pecado. Sí. Hermanos, hoy pudimos exaltar el conocimiento pleno de Dios. Amén. La semana que viene vamos a hablar del conocimiento pleno del Hijo, y la siguiente semana, hermanos, vamos a hablar de la omnisciencia en la vida del creyente. Hermanos, Dios sabe todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que meditamos, lo que queremos, lo que suponemos y lo que planeamos, aunque no lo hagamos. Dios lo sabe. Amén. Vamos a orar, por favor. Le invito a cerrar sus ojos.
Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu conocimiento pleno. Mi Dios, yo te pido que nos ayudes a vivir nunca olvidando que tú estás presente en nuestros pensamientos, acciones y corazón. Bendice, Padre, el próximo servicio y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.